Muy bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos en estas audiciones y también por la televisión. Queremos decirle que estamos muy contentos que usted está semana a semana escuchando estos diálogos bíblicos. Estamos estudiando Juan, recuerde usted, pero son temas de Juan. Ya hemos abordado algunas señales maravillosas que Juan cuenta con un propósito específico: mostrar a Cristo como divino, ser humano, humano y divino. Y ahora vamos a ver iniciar el trasfondo realmente extraordinario de Juan, cómo muestra al Hijo de Dios, cómo lo presenta en su libro desde el capítulo 1 en adelante. Así que bienvenido, pastor. Gracias, Raúl, por la bienvenida. Seguimos aquí comentando estos maravillosos temas del apóstol San Juan, que siempre nos quedan grandes porque son muy profundos y muchas veces leemos el Evangelio de Juan y logramos captar nuevas ideas, pero es muy profundo lo que él dice y sobre todo lo que vamos a ver en esta lección, ver acerca de quién era Jesucristo. El apóstol Juan comienza su evangelio no hablando de la genealogía humana de Cristo, como hay dos evangelios que hablan de la genealogía desde Adán hasta los días de Cristo. Juan empieza su evangelio con palabras muy grandes. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo creo que lo que Juan dice en estos textos son temas de una eternidad. No. Nosotros no podemos estar... Yo sé que yo he leído bastante acerca de... Pastor Mario Veloso escribe acerca de Juan. Hay otros autores también, he estado mirando, pero yo creo que aquí hay una profundidad que solo la eternidad nos va a aclarar qué es lo que significa esto del logo, que estaba con Dios, que era Dios, porque aquí no hay principio. La palabra principio yo creo que se usó para decir que los hechos comenzaron en algún momento. A mí me lleva enseguida el concepto de principio a Génesis, pero este es un concepto de principio mucho más atrás de lo que es Génesis. El principio de Génesis es la creación de la tierra y todas estas cosas, pero este va más allá. Claro, y fíjate que algunos discuten qué escribió primero Juan, o el Apocalipsis o su Evangelio. Y hay argumentos. Algunos dicen que Juan, como vio esas grandes visiones de Cristo en el Apocalipsis, Rey de Reyes, triunfador, victorioso, pudo conocer a Cristo a través de las revelaciones del Apocalipsis, y después escribió el Evangelio de Juan teniendo un conocimiento ya mayor de la divinidad de Cristo. No podemos asegurar eso, pero aquí comienza él con una palabra importante: era el verbo. Está utilizando una palabra griega que significa logos, que para un griego, y según la filosofía de Grecia en ese entonces, el logos era la razón de la existencia, era la creación. El logos era el principio como activo que creaba todas las cosas. Entonces, por años, tal vez por siglos, la gente decía, bueno, ¿cómo se creó el mundo? Bueno, se creó por el logos. El logos fue lo primero. Fue lo primero que tuvo la fuerza y la energía para crear todo lo que existe. Entonces Juan toma esa palabra para referirse a Cristo. Y la palabra logos aquí se traduce como verbo, porque el verbo es activo, no es un sustantivo. El verbo es algo que actúa, que es dinámico. Y él dice, en el principio era el verbo, o sea, estaba en el principio. Algunos dicen, bueno, ¿en qué principio? Como tú decías, estamos hablando más allá del principio de la creación de la tierra, en un principio quizás muy lejano. El verbo era con Dios. ¿Qué significa eso? Que
que Cristo ya estaba con Dios y siempre estuvo con Dios. Claro. Y el Verbo era Dios. O sea, llegamos a la conclusión de que Cristo, el que vino, era Dios. Claro. Divino. ¿No? Y lo otro que aquí ya está hablando de dos dioses, por así decirlo. Está hablando de Dios el Padre, que ya todos lo reconocen como Dios, y aquí está hablando de Cristo, que también es igual a Dios. Y luego dice, en el principio, era en el principio con Dios, o sea, había una unidad entre el Padre y el Hijo, y luego dice, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, aquí le está diciendo el apóstol Juan que Jesucristo es creador, y que incluso está diciendo, el Padre no fue el que creó el mundo. ¿Quién fue el que creó el mundo? El Hijo. Cristo. Una vez hablando de este tema, entre todas las cosas que uno puede conversar, el pastor me decía, mira, si en algún momento algo existió, comenzó, antes ya estaba Dios. Sí. Entonces, si algo, o sea, si hubo un comienzo, antes ya estaba Dios. Entonces es difícil uno entender eso porque Dios no tiene principio ni fin. Dios no estuvo en el tiempo, en el espacio, no hay. Él puede estar simultáneamente en todos los lugares y eso no lo entiende uno porque uno está limitado a una naturaleza fuera de naturaleza pecaminosa. Y lo otro es que aquí está diciendo Juan que Dios nunca creó a su Hijo. Claro. Que su Hijo estaba con Él. Siempre. Era Dios, estaba con Él, siempre estuvo. O sea, nunca tuvo un principio en que Dios haya dicho voy a crear a uno parecido a mí o voy a crear otro Dios. Porque sabemos que el que crea y el que hace las cosas que existan, a Él le podemos llamar Dios, el creador. Y si Jesús fue creado por el Padre, ya perdería una de las categorías. Claro. Ya no sería un Dios porque... Pero acá no dice, acá no enfatiza que Jesús creó todas las cosas. Entonces, al crear todas las cosas Jesús, ya es Dios. Él da vida. Ahora, esto es importante porque cuando habla de crear todas las cosas por la palabra, sí. Está creando de nada, en el sentido de no tomar materia preexistente, sino que de él sale y dice, sea la luz, sea esto otro, y ahí va apareciendo eso. Sí. Pero ese pues, quizá el concepto a parecer es muy, muy esquivo, pero se crea. Pero se crean con varias cosas bien interesantes, y aquí yo a veces pienso, los creó con un propósito, con un diseño, con una forma de cohabitar con todo, porque no es que yo digo, mira, voy a crear, no sé, un teléfono. Me olvidé ponerle audio, me olvidé ponerle... No, o sea, está completo, no sé, me capta esa idea. Una perfección. Una perfección, o sea, no es que él dice ya, hagamos la luz. Claro. Pero la luz tenía características muy especiales. Sí, y Juan agrega algo que nos deja pensando. En el verso 4 dice, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Todo lo que existe es de vida. Y la vida era la luz de los hombres. Está diciendo aquí que Jesucristo nos dio vida. Todo lo que existe, la vida le pertenece a Cristo. Cristo es el que ha dado la vida, el que nos dio la vida a nosotros y a toda la vida que existe. Y si la luz resplandece en las tinieblas. Es otro concepto muy lindo también, ¿no es cierto? Claro. Resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no la dominaron. O sea, Él está por sobre todos estos hechos que podrían ser para nosotros oscuros, limitantes. Por arriba de esos hechos está el Jesús, que es el Dios. Y lo otro que la palabra luz tiene, es un término que utiliza el apóstol Juan bastante en el Evangelio. La luz representa sabiduría, representa los grandes misterios de Dios. Es decir, Cristo es luz, es decir, Cristo es todo. Quizá uno puede preguntarse, quizás hacer la comparación cuando uno está en un espacio oscuro, una noche oscura, por ejemplo, en el campo.
y tú enciendes un fósforo, ¿cómo se ilumina? Sí. Imagínate que se enciende un sol, ¿cómo se iluminaría? Pero Claro. aquí, por sobre eso, está Dios. Amén. Lo que vamos a ver ahora no es menos importante ni más importante, sino yo me imagino que está a un mismo nivel por las características y por lo que a nosotros nos incumbe. Aquí en el versículo 3 dice lo siguiente, lo hemos leído. Dice, todas las cosas por él, medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya lo hemos comentado. Pero cuando vamos al versículo 14, vemos lo extraordinario ahora de un Dios que hizo todo, que es Dios, es eterno, y dice, y el verbo, ¿cuál es el verbo? Dios mismo, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué te parece a ti esos textos extraordinarios? Porque ya hemos estudiado la semana pasada acerca de cómo se manifestó la divinidad, pero aquí Juan está diciendo, y vimos su gloria. O sea, yo fui testigo de ver la gloria de Dios. Sí. Extraordinario. En relación a la salvación del ser humano, porque vino aquí, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí. La encarnación de Cristo, que la comentan también los otros evangelios sinópticos, engendrado por el Espíritu Santo en María, en el vientre de María, y Jesús nace como el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, porque era de María, representa la raza humana, y ahora aquí nos está diciendo que el Verbo fue hecho carne, es decir, se transformó en un ser humano y habitó entre nosotros. Esto es lo incomprensible. Cómo Dios, aunque para Dios no hay nada imposible, ¿eh? Claro. Pero este milagro de tener el logos o el verbo, que lo es todo, aquí no estamos hablando de espacio, porque uno podría decir, ¿cuánto espacio ocupa Dios? Dios es superior al espacio, Él creó el espacio. Uno puede decir las estrellas se van distanciando, las galaxias, y siguen ocupando el espacio. Y millones de kilómetros por hora y a veces por día, porque el universo se está expandiendo. Y uno se hace la pregunta, ¿llegará un momento que van a llegar a un lugar donde se termina el espacio? Y la conclusión nadie la puede responder. Todos dicen el espacio es infinito. Pero pensemos en Dios, si el espacio y la materia es infinita, ¿cómo Dios se hizo carne? Este es el misterio de la encarnación, que no lo vamos a entender en este mundo, sin duda que lo vamos a seguir estudiando, los que se salven van a seguir investigando este tema y Dios lo va a ir revelando, porque la Biblia lo ha revelado, pero no completamente. Nosotros tenemos que aceptarlo por la fe. O sea, lo ha revelado en la medida que lo podamos entender. Claro. Porque la verdad de las cosas que son elementos muy sublimes que están fuera de nuestro alcance. Pero por eso digo yo este texto, y el verbo se hizo carne, o sea, el Dios se hizo carne. Sí. No vino aquí una parte de Dios, sino que Dios mismo vino y se hizo carne y habitó. Y ese concepto de habitar a mí me lleva a Éxodo, cuando Jesús le dice, y hacerme en un santuario, ¿te acuerdas? Y habitaré entre vosotros. Y yo habitaré. Claro. O sea, ese mismo concepto aparece acá. Él vino para habitar con nosotros y de hecho esos 3 años que Jesús estuvo acá demostró que efectivamente fue así, habitó con nosotros. Claro. Y aquí dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando Juan ocupa la palabra gloria, tiene varios significados, ¿eh? La palabra gloria representa en primer lugar el carácter, ¿quién era Cristo? La gloria del carácter de Dios, la gloria de la divinidad, la gloria de ser Dios, aunque Jesucristo no quiso que el hombre lo viera como un Dios, porque Él era un hombre que estaba representándonos a nosotros
como ser humano, como el segundo Adán, para vencernos, para vencer, digamos, en la cruz, lleno de gracia y de verdad, es decir, admirable. Jesucristo da gracia y trabaja con la verdad. Hay un texto acá que sigue Juan en el capítulo 1:9, que uno dice, ¿pero por qué? Y en algún momento te acuerdas que estudiamos el gran conflicto, y es un conflicto real en que se ha trabajado de tal manera que el pensamiento del ser humano ha sido distorsionado para no entender y comprender y aceptar estas verdades. Versículo 9 dice, perdón, Sí, versículo 6 voy a hacerlo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo. Pero mire más adelante, dice, en el mundo estaba, y aquí está refiriéndose a Cristo, y el mundo fue hecho por medio de él, repite la idea, pero el mundo no lo conoció. Versículo 11 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. O sea, qué terrible, porque todo lo que da la divinidad para luego ser rechazado. Sí. No aceptar el ofrecimiento de esa separación que produjo el pecado. Claro, no entendieron a Jesús. Claro. Y hay mucha gente en el mundo hoy día que no entiende a Jesús, no lo comprende. Jesucristo es la luz verdadera. De Cristo nace el conocimiento, nace la fe, de Jesús nace la gracia, de Jesús nace todo. O sea, todo lo que nosotros necesitamos como cristianos proviene de Cristo. Nace la palabra de Dios. Y Jesús vino a este mundo, que Él mismo creó. ¿Y cómo lo trataron aquí en este mundo cuando vino? Con desconfianza, lo quisieron matar, mintieron. Vino a lo suyo, al mundo creado, y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, dice allí, más a todos los que le recibieron, que no fueron la mayoría. Recordemos que a Jesucristo algunos dicen, bueno, lo seguían multitudes, pero los que realmente creyeron en Jesús no fueron multitudes, fueron unas cantidades mucho menores. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es una gracia. Los que reciben a Cristo, creen en Él, Dios les da esa autoridad de ser hijos de Dios, es decir, les concede un poder adicional, sobrenatural, que antes no tenían o no teníamos, que transforma la vida. Si no, nuestra vida no sería igual que antes. Entonces Jesucristo le da ese poder para cambiar la vida a las personas que creen en Jesucristo. Qué triste, porque este concepto de ser hechos hijos de Dios es una gracia que quizás no la entendemos. Porque cuando tú pasas a tener o ser hijo de alguien, te adopta, tienes todos los derechos ahora de un hijo leal, real. Y eso es inagotable en el caso de Dios. Ser hijo de Dios es tener las abundantes bendiciones, los privilegios de ser llamado hijo de Dios. Y nuestro comportamiento a veces no anda de acuerdo a este concepto de ser hijos de Dios, porque lo representamos mal. Y la humanidad y muchos pueden conocer a Dios por medio del ejemplo que nosotros demos acerca del conocimiento que tenemos de Dios. Claro, efectivamente. Y luego dice aquí, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Aquí está también el término engendrados, que es un término que significa que Dios hace nacer de nuevo a las personas que creen en Él. Y luego lo ratifica en el capítulo número 3 de San Juan, cuando habla con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, esta es una bendición grande, que las personas que logran entender a Cristo, que creen en Él, que se entregan a Él, tienen la posibilidad de
de nacer de nuevo, ser engendrados por Dios con un poder divino. Aquí no entra la voluntad humana, es decir, las capacidades que tenemos como seres humanos. Aquí ocurre un milagro, que tal vez es el milagro más grande que se puede producir, que una persona entienda y cambie de vida y conozca a Dios. Sobre eso deberíamos seguir reflexionando, porque son palabras tan hermosas que nos aclaran los conceptos de ese Dios que estuvo aquí en la tierra, que fue divino y humano. Seguimos conversando acerca de este gran tema de esto divino-humano, cómo se mezcló, cómo se vino a la tierra. Y hay un texto que nos dice que efectivamente lo hizo por una razón muy simple. No hay otra razón, amarnos. Y Juan 3:16, que es el texto tan conocido, ¿no es cierto? Porque de tal manera, y recuerdo una vez, estaba haciendo un curso, estudiando la teología de Juan y todas esas cosas, y nos dieron como tarea tomar Juan 3:16 y hacer un tema. Yo hice 7 temas. Y una de estas formas era Juan 3:16, buscar cuáles eran las maneras como Dios nos ama. Porque de tal manera, ¿cuáles son esas tales maneras? Fue interesante, digamos, personalmente, conseguir algunas informaciones de esto. Pero ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha regalado, que ha entregado gratuitamente a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese concepto de unigénito a veces se entiende mal, pero es único en su género. Esa es la raíz, efectivamente, único en su género. Claro, este pasaje, bueno, es el más leído de toda la Biblia, según dicen, y que muestra el amor de Dios por la humanidad, y que muestra también el sacrificio que hizo Dios y el sacrificio de Cristo para todos los que creen, para que nadie se pierda, sino que tengamos vida eterna. Entonces aquí nos muestra que Dios solamente nos puede salvar a nosotros a través de Jesucristo, como el único intermediario entre Dios y los hombres. Y algunos dicen, ¿por qué no nos salvó nomás con la voluntad de Dios, sin Cristo, sin hacerlo sufrir, sin haber entregado a su Hijo, sin haberlo expuesto? Porque Dios tiene leyes. Dios se sujeta a sus propias leyes. Está la ley del amor. Todo en el mundo creado por Dios está sujeto a leyes espirituales, morales, físicas, biológicas, químicas. Entonces, para salvar al hombre pecador que se rebeló contra Dios, el único que lo podía salvar era su propio Creador. Entonces Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera en lugar nuestro y que nosotros solamente fuésemos salvos por la fe y que se nos perdonaran los pecados, que naciéramos de nuevo, que se cumpliera el propósito de Dios, porque dice el texto siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, o sea, una oportunidad. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí nos está diciendo una enseñanza importante aquí en la Escritura, que todos nacemos en condenación. Ningún niño nace salvo. Todos estamos en condenación. Cuando creemos en Jesucristo, pasamos de muerte a vida, y de la condenación pasamos a esa oportunidad de vida en Cristo. Pero el que no cree está perdido y sigue condenado. Por eso que la condenación nosotros la recibimos por el pecado de Adán. En Adán todos mueren, dice la Biblia. Pero en Cristo todos serán vivificados. Y esta es la condenación mayor, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, hay personas que desprecian el ofrecimiento divino, desprecian lo que hizo Cristo, desprecian el plan de salvación, desprecian todas las bondades del amor de Dios y les gustan las tinieblas.
Y dice, porque sus obras son malas, no quieren cambiar. O sea, se acostumbraron tanto a vivir en el pecado y en las cosas malas, en la muerte, la degeneración, que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que acepta a Cristo va a la verdad. Y como dice aquí, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tú recuerdas que habíamos conversado acerca del ciego. Sí. Y quizás toma el mismo texto para corroborar lo que estoy diciendo. Y respondió, él le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Interesante, ¿sí? Muy profunda la respuesta. ¿Quién es Señor para que crea en él? No quién es Señor nomás para saber de ti, conocer de ti. Como te acuerdas que una vez le hicieron milagros a Jesús, Jesús no hizo ningún milagro en ese lugar, porque ellos querían, qué sé yo, no querían ver milagros. Y cuando la respuesta vino, el hombre enseguida adoró a Jesús. Así que el concepto está de los que creen lo que Dios dice y los que no quieren creer, porque las evidencias están, sobran las evidencias. Vamos a un concepto más que nuestra guía de estudio dice, el concepto de la gloria de Dios. Esta es una oración que Jesús hace. Capítulo 17 es extraordinario, un capítulo de Juan. Sí. Nosotros lo hemos repasado en los estudios que hemos hecho en un grupo. Capítulo 17 es una oración completa, incluye todo lo que uno se puede imaginar en esa oración. Es como decir, estoy terminando mi tesis de doctorado y aquí está mi último discurso, ¿no es cierto?, de despedida con todo lo que se necesita. ¿Qué es lo que dice el 17.1? Esta cosa habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús estaba aquí con sus apóstoles en el aposento alto, claro, conversando grandes temas. Y esta oración era el cierre de la reunión. Y Jesucristo allí, en forma pública, levanta los brazos al cielo, las manos, y empieza a orar a su Padre, como hacemos nosotros. Siempre nos dirigimos al Padre nuestro que está en los cielos. Y aquí comienza diciendo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo. Entonces, Jesucristo le está pidiendo al Padre, esta es una oración personal, es una oración personal en esta parte de la oración. Jesús le está diciendo a su Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo se glorifique a ti. Aparece muchas veces la palabra gloria. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Tiene el poder Jesús de dar vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y ¿a quién más? A Jesucristo, ¿a quién has enviado? A quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Glorifícame, Padre, ahora al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pensemos un poquito en esta repetición de gloria. Jesucristo tuvo una gloria antes de venir a este mundo. Estaba en la gloria con el Padre, en un estatus supremo, sublime, inefable, como decía Pablo. Jesucristo tenía la misma gloria de Dios, glorificado completamente. No podía ser más glorificado que eso, que la gloria de Dios, junto al Padre. Pero acá dice, glorifica a tu Hijo, porque ahora viene otra gloria. ¿Cuál es la gloria? Terminar el plan de que Jesús entregara su vida demostrando el gran amor de Dios por el hombre, que era el acto supremo del amor de Dios, que Jesucristo permitiera que Él dejara de existir, y a eso también se le llamaba gloria. Glorifica a tu Hijo. Y luego dice, yo te he glorificado en la tierra. Con sus obras demostró el carácter que tenía el Padre, porque la gloria del Padre es el carácter del Padre, que es amor. La gloria de Cristo es su carácter, que también ama, y que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Así que he acabado la obra que me diste que hiciese. Bueno, es una oración para decirle, Padre, de acuerdo al plan, espero que me ayudes en esta última etapa en la tierra. Quiero que me glorifiques ahora en el sufrimiento. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿puede haber gloria cuando la persona está enferma, cuando la persona sufre, cuando tiene problemas? La gloria es cuando uno está bien, pero también hay una gloria sufriente. Cuando se mantiene el carácter, se mantiene la fe, a pesar de las circunstancias. Tenemos tanto que conversar, tanto que decirles. Solo les pedimos que ustedes se lean con tranquilidad el Evangelio de Juan. Pero quizá una pregunta que podría estar en nuestra mente, ¿por qué Juan comienza hablando a Dios como creador? Sí. Si hay algo sublime, grandioso, es la creación de Dios. Pero el ser humano ha descendido a consecuencia del pecado a profundidades muy bajas y tiene que volvernos a crear, recrear. Y esa opción está en Cristo, que vino, murió por nosotros y nos dijo que ahora podemos ser todos salvos, podemos llegar a la eternidad. ¿Quiere usted estar entre aquellos? Sigamos estudiando Juan. Juan nos va a mostrar ese Cristo que nos ama, como dice allí Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que quiere que usted y yo estemos con Él eternamente. Que eso sea una realidad en su vida, un pensamiento que nunca lo deje, que pase por encima de la problemática del mundo y de las situaciones que tiene. Usted debe estar en el cielo con Jesús. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana.